¿Qué tal? Saludos. Reenganchamos con este Torrent Levante Unión Deportiva por la quinta y sexta plaza de la Motion Cup, que no es poco, Adolfo. No es poco, ambos equipos que podríamos decir que podrían haber estado en semifinales, porque ambos llegaron a cuartos, lucharon por llegar a la semifinal, sin embargo se queda un poco en esta posición, no por luchar por el orgullo y tratar de quedar un poco más arriba que tu rival. Un Torrent, por cierto, que ayer sí que es verdad que acabó el partido un poco calentito, y veremos hoy cómo transcurre el encuentro. Ya vemos a ambos equipos emparejados y vamos a ir dictando el 11 del Levante Unión Deportiva. En portería, Aarón, lateral derecho para Fabio. Gerard y Oliver formarán la pareja de centrales. Álvaro en el lateral izquierdo. Martín y Desco en el doble pivote. Será Cruz como enganche. Geray por derecha. Un Geray por derecha, a mí esto me intimida. Será Secou por izquierda y Bermello como 9. Y por parte del Torrent, que será en este caso los que visten de naranja, y van en portería, lateral derecho para Didac, por izquierda Maldo, pareja de centrales para Lucas y Gaizka, en la medular Marco, Marc y Bosca, y en el tridente de ataque Héctor por derecha, Rubén por izquierda e Izan como jugador número 9 para meter los goles. Jordi. Bermejo, el delantero con el dorsal número 15 del Levante. En la izquierda de sus pantallas el Torrent, vemos la arenga del Levante Unión Deportiva y se está decidiendo quién queda quinto, quién queda sexto. Red Bull Leipzig, que queda el Salzburg como séptimo, y en una gran representación la Cross Babel como octavo. Está muy bien. Habrá que ver en este caso estos dos equipos de aquí de España. Ya se nota también en la grada que hay bastante afición. Se ha acercado el público, siendo equipos más de cerca, para animar a ambos equipos. Y ambos equipos que han tenido un torneo más bien sencillo hasta llegar hasta aquí, pero sí que es verdad que en cuartos, cuando ya el cansancio físico empezaba a pasar factura y sobre todo se podían enfrentar a rivales un poquito más preparados, ¿no?, con un nivel superior, pues han terminado cayendo a esta quinta o sexta posición, que veremos quién se lleva, quién queda por encima y quién queda por debajo. Y si el Valencia juega hoy, os damos contexto. Estamos en la quinta, sexta plaza. Después pasamos con la primera semifinal, que reúne a Valencia Club de Fútbol y París Saint-Germain. Partidazo. Ya nos quedarían 3 partidos, nos quedarían 4 partidos, las 2 semifinales, tercer y cuarto puesto, que también se juega, obviamente. Y la gran final que tu apuesta, Adolfo, es Valencia o París Saint-Germain. Yo te diría que el Valencia, pero no me quiero avanzar. Vamos primero con este partido, pero no me quiero avanzar, luego lo diremos. Pero para mí el Valencia, ya sabes que hay varios jugadores que fueron mi ojito derecho durante el día de ayer, y espero que hoy puedan demostrar y por apoyar también al equipo un poco local. Y esto es un clasicazo de la Comunidad Valenciana. Compiten en inferiores, autonómico, todos al máximo nivel, y son dos canteras muy potentes que han, bueno, por descontado el Levante en el fútbol profesional, y el Torrent compitiendo por ello. Y un Torrent que, por cierto, fue el equipo que en la primera jornada dio la sorpresa, ganó al Barça 0-1, un Barça que a partir de esta sorpresa contra el Torrent sí que es verdad que ha ido arrollando a los posteriores equipos y está ahora en las semifinales, pero el Torrent no es un equipo menor, ni mucho menos, sino que es una de las grandes sorpresas del torneo. La bajó Bermejo que recibe esa pared por parte de su compañero. No pudo enlazar el Levante Unión Deportiva, que ahora va a acabar recuperando por el sector derecho, donde aparece Fabio. Fabio intenta regatear, Fabio se va a quedar con el saque de banda, y vemos al Torrent en formación línea de 4 atrás, con incluso 4 centrocampistas, bajando el enganche, dejando a un delantero. Puede ser un 4-5-1 perfectamente, un 4-4-2, un poquito irregular a la hora de defender. Da la sensación que sí que juega con un pivote claro, quizás un poco más acompañado, y sí, jugando en campo propio, un bloque más bajo, a punta, y con la sensación de esperar un poco al rival. Hemos visto pocas variantes de formaciones. Suele ser 4-4-2, 4-3-3, ¿no? Lo que suele proponer. En las primeras jornadas sí que nos aventuramos, ¿no? Quizás los entrenadores un poquito más atrevidos se atrevían a poner esa triple línea de centrales, ¿no?, con 3 centrales atrás, con 3 jugadores, pero sí que es verdad que a medida que han pasado las jornadas nos hemos adaptado más, ¿no?, al clásico sistema, al 4-3-3, al 4-4-2, que como por ejemplo vamos a ver en este partido. Ese centro al segundo palo, el remate arriba. Le quedó a placer, le quedó un flanco bastante abierto para el remate, tuvo que arrimar de primeras, sale por arriba. Da la sensación de que se le quedó quizás un poco atrás, no se esperaba el bote, quizás ahí se esperaba quizás que el central llegara y se le queda un poco ya atrás, muy encima de la pelota, ¿no?, mejor dicho, buscando el segundo palo, bien, buena ocasión, apretando un poquito al Torrent. Buenos días, Valero, ¿qué tal, cómo estáis? Hay gente, hay presencia. Que nos digan con quién van, siendo dos equipos de aquí.
Hay gente, Adolfo, que se quejaba por el horario. Un domingo a las 8 de la mañana, te digo yo que estos chavales ya están curtidos, pero vamos. Semana tras semana se juega a las 8 de la mañana, sea sábado, sea viernes, sea domingo. Y los entrenamientos también para la experiencia de los chavales. O sea, al final y habrá que ver. Es horario normal, regular. Habrá que ver también el horario. Tampoco creo que estén muy contentos ellos después de la carga física de ayer. Recordemos que estos equipos jugaron ayer 3 partidos y ahora a las 8 de la mañana están jugando un cuarto. Entonces habrá que ver también la carga física. Yo supongo que habrá piernas muy cansadas en ambos equipos, en el Turren y el Levante. Y veremos si esto les pasa factura. Jugando para Gerard. Gerard, Oliver. Ahora la tiene Gerard. Gerard que buscará enlazar con el 9, se la queda, gira, no le presiona el defensa central, esto ocasiona que haya espacio, va a llegar el golpeo, el portero repele, le queda fuera. Fue el compañero, si no me equivoco. Fue su propio compañero quien reflejó esa pelota que acaba en el saque de esquina, cosa que rompe un poquito con nuestra forma de leer la jugada, porque saque de esquina no puede ser si el último en darle. Claro, esto no es saque de esquina. Un paradón del portero del Turren, le pegaba Geray ya prácticamente a placer y era Bermejo, el propio jugador, el que la sacaba bajo palos. Supongo que Bermejo estará agradeciendo que haya dado saque de esquina porque maquilla un poco lo que ha sido, porque si no era gol para el Levante y finalmente pues fue su propio compañero el que acabó sacando la pelota bajo palos. Saque de esquina para el Levante, la pelota puesta a la olla, el remate, acaba forzando en el segundo poste Oliver para que sea un nuevo saque de esquina. De nuevo Geray ahora de cabeza intentaba remediar un poco el fallo en esta primera jugada, lo intentaba ahora a través de cabeza, sin embargo por encima del larguero. Y viene el Levante, ocupando la espalda de la defensa del Torrent, y ese remate era Geray quien llegaba a ajustar por el costado izquierdo. Saque de esquina para el equipo levantinista, para el equipo granota, para el equipo del barrio de Orriols. El saque de esquina, el remate, acaba fuera. Lo volvía a intentar a través de un centro lateral. Sí que es verdad que a diferencia de otros partidos hemos visto una diferencia de altura muy grande entre varios equipos. Sin embargo, en este sí que parece un poquito más pareja. Creo que los corners estarán más entretenidos al menos de ver, porque parecen muchísimo más parejos y más igualados que en otros encuentros. Recuerda, por ejemplo, partidos como, por ejemplo, luego lo veremos en el PSG, que tira auténticas torres, es lo que hemos ido destacando durante todo el torneo. Sí que se notaba muchísimo la diferencia de altura y pasaba mucha factura a equipos que quizás tenían centrales un poquito más bajos, ¿no? O por debajo de la media. Y en este partido, al menos, la altura parece muy similar entre todos los jugadores. No hay uno que digas mucho más bajito, uno mucho más alto, así que veremos. Como decíamos, es un clasicazo de la comunidad, el robo del Levante. Ese cubo por el costado derecho le viene a apretar desde el lateral Maldo. Saque de banda que favorece al Turrent. Poco a poco el Levante va encerrando al Turren, haciéndose grande en el partido, ganando espacio, sintiéndose sobre todo cómodo, ganando confianza y poco a poco acercándose con más peligro. Y ahora en ese rebote acaba alcanzando desde el pivote para distribuir Martín. Martín al lateral, combina para Álvaro, este que vuelve en el centro del campo. Y ahora jugando amplio el Levante, a placer, esa pelota filtrada. El Torren que se defiende a capa y espada para Didac. Didac y la presión de Geray surte efecto. Saque de guardameta. El Torren tiene que bajar un poquito las revoluciones. El Levante, de momento, bastante dominante en estos primeros instantes, en estos primeros envites que suelen decidir, Adolfo, un poquito la sensación de cada uno de los futbolistas, ¿no? Sentirte inferior, superior. Esto... Sobre todo porque da la sensación de que el Levante se siente bastante superior durante estos primeros 5 minutos de partido. Evidentemente queda mucho, queda una larga media hora de partido. Recordemos que son 35 minutos de seguido. No serán los 40 de ayer, sino que serán 35 minutos, sobre todo para favorecer un poco el estado físico de todos los jugadores. Y me está gustando el Levante, sobre todo apostando por las bandas, en esta banda izquierda de Geray. Ahora intentamos ver esta combinación y me está gustando mucho. Creo que puede ser un recurso más que útil, sobre todo teniendo extremos habilidosos, rápidos y que entienden muy bien, ¿no?, la lectura de un campo abierto. Fabio bajando hacia la posición del central, tendrá abierto Álvaro para jugar cómodamente para el 22. La subida del lateral para incorporar al centrocampista. El toque de primeras. No se pudo enganchar con el extremo. Fíjate, ya venía pareciendo muy habilidoso Geray. Es la segunda jugada que vemos de este tipo, que combinan Álvaro con Cruz intentando abrir para Geray en esta banda izquierda. Veremos, tiene que estar muy atento el lateral del Turren porque parece una tónica que se va a repetir durante el partido. Y ahora buen despeje hacia la banda, pero el Turren poco a poco va subiendo, se va escalonando y zonifica de buena manera. Prolífero el Torrent y la defensa de Levante. Bueno, aquí ya ha comentado
en la cercanía. Yo te decía, Adolfo, aquí en Levante es conocido por un juego bastante denso, rocoso, físico. Es un equipo preparado, pero viendo futbolistas en el centro del campo como Cruz, como Desco, que tampoco tienen ese físico, también entiendo que han apostado por el talento conforme los años han pasado. Siempre ha sido de esta manera, pero por ejemplo, yo cuando jugaba eran bichos, eran completas moles. Bueno, parece que se están adaptando también un poco, ¿no?, a este fútbol más de toque, no más de juego colectivo, no tanto físico, ¿no?, que parece que era lo que estaba derivando el fútbol, un poco más al fútbol físico, y también es de agradecer, ¿no?, que haya equipos, ¿no?, que desde la base, desde la cantera, sigan apostando por el fútbol más atractivo, ¿no?, más vistoso, quizás más de juego colectivo, más de toque, más de tiki-taka, como nos gusta decir en Cataluña, un poquito más colectivo. Y que también hay muchas formas de interpretar el físico. No por una baja estatura se entiende un mal físico. Ni mucho hay menos. estamina, hay volumen, hay recorrido. Fíjense jugadores como Pedri. Yo Pedri, por ejemplo, entiendo que tiene un físico increíble, de aguante, de una profundidad tremenda. Y ahora ese despeje sobre el lateral derecho de Gerard, pero el Torrent que viene progresando en esa diagonal. Estaba bien en la lectura Álvaro que despeja, interviene de nuevo la zaga del equipo naranja para acabar en ese control de pecho a jugar con el portero. Este también está habilitado y desde la meta Aaron para ponerla con su central, en lo que el Torrent tampoco presiona, tampoco quiere ser un equipo ahogante. Sensación de que el Torrent, ¿no?, de momento ha conseguido frenar un poco la embestida del Levante. Sí que ha habido unos minutos más de agobio, pero parece que ha conseguido frenar esta embestida y colocándose, si te fijas, en el esquema, un 4-4-2, claro, a la hora de defender. Sí que es verdad, un poquito pasa al 4-3-3 a ratos, pues siendo un 4-3-1-2 quizás, pero con un bloque bastante bajo, no yendo a buscar la pelota, no dejando salir cómodo bastante al Levante, y con sensación de que, bueno, al menos ha parado un poco la embestida. Sí. Maldo que despejaba, volvía el cuero a Gerard, la pone con Álvaro. Puede ser que tengamos un cambio, porque en el lateral, vamos, yo tengo Gerard, Fabio, Oliver, Álvaro. Vamos viendo cómo las posiciones se van alternando un poquito. A correr hacia la espalda no va a llegar Ethan, recupera Gerard, siendo el central por derecha en el día de hoy para el Levante. Hemos visto también muchas tácticas a la hora de los cambios. Ahora el minutaje ha cambiado, son 35 minutos los que se juegan, Adolfo. Esto también puede alterar un poco la forma de ver los partidos. Y sobre todo la gestión de los cambios, porque claro, quizás antes sí que podías pensar un poquito más, ¿no?, cuando llegabas ya a estas fases eliminatorias, en descansar piernas, en dar un poquito de descanso a ciertos jugadores que quizás pueden ser más importantes o pueden resultar fundamentales en próximos partidos. Sin embargo, ahora ya sabes que es el último partido que vas a jugar en la Motion y que seguramente ya puedas dar más minutos a ciertos jugadores en busca de llevarte el partido si se complica. Y por cierto, van saliendo anuncios de Almusafes, y Almusafes a mí me ha sorprendido mucho. Tanto la zona industrial, una zona hospitalaria con buen clima. Oye, para la gente que quiera disfrutar de Almusafes, sobre todo apoyando a Valencia y sobre todo a esta tierra, valga la redundancia, en ese centro del Levante Unión Deportiva, que acaba en las manos del guardameta. Que vengan. Recupera Iván para un Torrent que de momento aguanta, que ya es suficiente, porque el Levante siempre suele hipercargar los primeros minutos y reconocerte como igualitario, como igual. Yo creo que ya es bastante botín. Siendo el Torrent además un equipo que sí que es verdad, ¿no?, que ahora está disputando este quinto-sexto puesto, pero que ayer junto al Alcobendas se estaba como peleando, ¿no?, por ser la revelación del torneo junto al Alcobendas. Finalmente en esos cuartos llegó a pasar a semifinal al Alcobendas por un 0-2, pero sí que es verdad que el Torrent estaba en esa posición, ¿no?, de salir, ¿no?, de ser el underdog, ¿no?, un poco, por decirlo así, y ser el equipo que llegase y se colase a las semifinales como sorpresa. Es verdad que fue el Alcobendas, pero con esto quiero decir que al final, ¿no?, que estamos viéndolo luchar por el quinto-sexto puesto, pero que ayer, hasta el último partido de la jornada, era posiblemente la sorpresa. Hacia la derecha para Sekou. Sekou que recibe el cuero, viene enganchando por dentro. Sekou en el 2-1, quedó la pelota suelta, la revienta el zaguero y en ese cuerpo a cuerpo acaba bajando la pelota a Ethan. No puede acariciar el Torrent. Juego directo, envío para el 9 que corre pero no alcanza. Y ahora le tocará a Héctor. Héctor en la pugna, se la acaba llevando Cruz. Recupera el Torrent, jugando marca hacia el costado izquierdo. La pelota que quería romper líneas. Le toca progresar al Levante. Es Geray. Geray viendo el fútbol de cara, acaba frenando, va a combinar por dentro. La opción
era bastante obvia y no es capaz de sentenciar el Levante, sino que va jugando poco a poco. Secó, no alcanza el cuero, se anticipa el zaguero y la pelota que le acaba llegando de nuevo al arrecife defensivo. A jugar con sosiego, Adolfo. De nuevo el Levante, fiel a lo que estamos viendo durante este primero cuarto de hora, fiel a su estilo de toque, sobre todo intentar buscar bandas abiertas, viendo que hay una cierta carencia, ¿no?, a la hora de traspasar líneas por el centro, buscando sobre todo bandas abiertas, y me está gustando mucho sobre todo el central del Levante, Gerard, si no me equivoco, el dorsal número 18, muy atento, muy preciso y ayudando mucho en la salida de balón, sobre todo ante un Turren que tampoco se lo está poniendo muy complicado en la presión, pero sí que es verdad que hay que estar bien, hay que estar preciso. Y con poco miedo a equivocarme, 100% tienen que estar peleando en la misma liga. Este enfrentamiento seguramente esté también presente en la campaña regular. Después lo preguntaremos, pero vaya, yo estaba en Alboraya, Valencia Club de Fútbol, y te acabas enfrentando incluso a Elche, Benidorm, en Liga Autonómica, acabas viajando por toda la comunidad valenciana, y sí, Torrent es uno de los equipos que compite a nivel más puntero. Levante Unión Deportiva, siempre entre los 3-4 primeros. Lo que te voy a decir que sí que me está gustando mucho el compromiso colectivo por parte de todos los equipos. Me da la sensación de que son equipos que son muy conscientes, ¿no?, de que todos han de cubrir espacios, han de ayudar en las correcciones. Sobre todo ahora lo veíamos en el caso del Turren, ¿no?, que salía Gaizka, se atrevía a encarrilar un poco el pasillo, y era el jugador número 8, Marc, el que le hacía la cobertura en tareas defensivas. Buena recuperación, la pelota al espacio, el guardameta que duda, sale con un puño. Esto facilita la carrera de Geray, que ahora adelanta el cuero con la espinilla, pero está férreo en defensa. Y fíjate el cañito, el golpeo ya fue de más, pero había que finalizar jugada tras ese robo en zona muy adelantada. Lo hizo bien Dida, que aguantó muy bien la posición frente a Geray y le dejó el detalle técnico. No suele pasar esto, que sea el lateral el que le haga el caño al extremo, en este caso sí, y se aventuró ahí ya con el pase que quizás no fue tan preciso, pero buena acción defensiva por parte de Geray. Pase lo que pase, el highlight ya está ahí. Hacia el lateral izquierdo para Álvaro. Álvaro que vuelve con su central más cercano. Es Oliver para Gerard. Gerard que vuelve con su pareja de baile. La pedía en el centro del campo Desco. Sigue jugando el Levante Unión Deportiva. Álvaro para el centrocampista, que viene apoyando. Es Cruz, bajando desde el enganche hacia el doble interior que ahora el Levante propone. La pelota que queda suelta la va a reventar el Torrent. Y a ver, en esa disputa me encantan estos rifirrafes. El delantero que está bastante fornido, es un problema para la defensa, pero el Levante Unión Deportiva con ese juego también, como decíamos, denso en defensa, suele complicarte la vida. Chocan, cuerpean. Sí que es verdad que para la edad que tienen, el delantero del Turren sí que parece muchísimo más, ¿no?, con una gran envergadura, pero no se quedan atrás los defensas del Levante, que también pues le pueden hacer frente en este cuerpo a cuerpo, en este choque, en este duelo físico, ahí en estos balones aéreos. Efectivamente. Geray en zona peligrosa. Ahora agudiza, ¿no?, un poquito la inteligencia Levante Unión Deportiva para acabar alcanzando a Gerard. Gerard que enlaza el largo. Mira qué control de cruce para poder seguir avanzando. Deku que se le abre por el costado derecho. Acaba llegando el extremo, el centro al segundo palo. Quedó algo corto, no pudo progresar el Levante. Pilota segura para Iván. Buscaban el segundo palo, por ahí entraba Geray, también estaba Bermejo a la espera del centro, pero finalmente no consiguió coger esa altura para llegar al segundo palo y estuvo atento el portero. Recupera Desco al suelo. El Torrent que se hace fuerte en la línea de centrocampista, la pelota al espacio, el árbitro dice que no hay fuera de juego, puede llegar el golpeo arriba, Adolfo, la tuvo el Torrent. Pues la tuvo, buen balón a la espalda, no había fuera de juego, sí que lo reclamaban los jugadores del Levante, pero el árbitro decidió no señalarlo y parecía que tenía un golpeo mucho más limpio de lo que podría haber sido, y se le fue alto finalmente. Fíjate, sin prácticamente oposición. Sí que es verdad que llega un poco, si no me equivoco, es Gerard el que llega a forzarle y imposibilita que pueda rematar cómodamente. Me está gustando el partido, no sé si es porque es el primero que tenemos por aquí, el segundo en Cayo Televisión, pero Adolfo, a mí este Levante me da buena impresión. El Torrent creo que se está manejando bien y no dudo bastante que acabe 0-0. Yo no quiero hacer la del gafe del comentarista, ¿no?, que esto pasa mucho, pero me da la sensación de que el Torrent está entendiendo mucho, entendiendo el partido, leyendo muy bien cuándo tiene que sí, cuándo tiene que no, cuándo tiene que defender, cuándo tiene que atacar, y sobre todo buscando aprovechar sus oportunidades, porque no habrá tenido muchas, pero aunque la sensación es que el Levante está dominando, no es que el Levante haya tenido muchas más. Lupe, que está muy pendiente al chat, si nos puedes corroborar que Torrent y Levante se enfrenten en campaña regular, sería un puntazo.
sobre todo para saber quién está constantemente, permanentemente sacando mejores resultados. No queremos andar con pronósticos en lo que ahora hay un cambio en la portería. Sí, minuto 17, ya saben que son 35 minutos, por lo cual al Ecuador hay sustitución en la meta. Al Ecuador del partido, sobre todo ya sabiendo lo que comentábamos antes, ¿no? Que es el último partido del Turren también en esta Motions Cup, pase lo que pase. Entonces supongo también porque toda la plantilla juegue, porque toda la plantilla se divierta en este domingo, ¿no? Siendo tan pronto, además, intuyo que todos los jugadores querrán aprovechar. Entra para el Torrent, por cierto, el Torrent goza de, según lo que tenemos aquí, 3 cambios y ya está. Que me parecería raro, pero está ahí. Hay cambio en la portería, será saque de banda, lateral izquierdo. ¿Hay alguno que se habrá quedado durmiendo? O sea, Adolfo. Este tipo de partidos, ¿no? En la élite que no se dicen que son partidos que dan pereza, ¿no? 8 de la mañana, embarrado. Y cuidado en esa imprecisión defensiva el Levante Unión Deportiva. La carrera llegó antes, el portero no llegó antes, sino un poquito más inteligente. Y ahora ese control de primera se acaba contactando el defensa central. Posición irreglamentaria para el jugador que ya estaba colocado tras la anterior acción. Recupera el Levante Unión Deportiva. Parecía que dudaba Oliver, ¿no? A la hora de darle ese balón con seguridad a Aarón. Quizás no se acabaron de entender en la salida del portero. Quizás pensaba que iba a salir con más seguridad y terminó dudando un poco y parecía que podía llegar el delantero del Torrent, pero finalmente acabó llegando Aarón para despejar la pelota. Y G. Martínez, que nos afirma que sí se enfrentan. En este caso queremos saber para más Inri cuáles fueron los resultados, tanto de ida como de vuelta, y si se han jugado, porque igual el de vuelta no. Pero queremos saber un poquito más para el gozo, ¿no?, del espectador. Sale Oliver que ha perdido la pelota. Entramos ya. Y ahí el Torrente en zona peligrosa, la semiluna, acaba recuperando Seco. Corría Geray, también lo hace Cruz. La pelota desde el lateral derecho para el Torrent, que pretende incorporar a la línea de centrocampistas. El taconazo de Oliver para Álvaro, y el Levante Unión Deportiva que no ha hecho cambios, Adolfo. Y entramos ya también en esta recta final de partido. En apenas un minuto entraremos en el último cuarto de hora de partido, y con la sensación de que ambos equipos están precavidos, pero a la vez, ¿no?, intentando aprovechar sus ocasiones. Pero sí que es verdad que se empieza a notar el bajón físico después de la jornada de ayer. Se nota un poquito, ¿no?, un partido con un poquito menos de intensidad, en el que sí que quizás te ahorras un poco más de esfuerzos, sobre todo en tareas ofensivas, no corres tanto, y con la sensación de que ambos, bueno, pues las van a tener, pero de momento sigue el partido 0-0. Desco al lateral derecho para Fabio que vuelve con el central, Gerard Oliver. Se va haciendo ancho el Levante por este costado izquierdo. Se puede llegar a avistar, se puede llegar a vislumbrar al lateral ocupando todo el carril. La pelota para Álvaro al centro del campo. La pelota es de Desco que invierte con Martín que la pone en diagonal. Era buena pelota en profundidad. Recupera el Torrent, que puede ver cómo su delantero va ocupando la espalda. Es una buena pelota en esa punta. Oliver acaba venciendo y convenciendo el salto del centrocampista del Torrent. Ocupaba la posición de su delantero, y ahora Geray que la vuelca para la recepción del 15. La bajó, juega con tranquilidad. Es Bermejo. No es la primera jugada en la que Oliver está muy atento al balón a la espalda. Me da la sensación, ¿no?, quizás le estoy poniendo más flores de las que son, pero me da la sensación de que entiende el bote, porque se ha quedado como parado esperando a que botara, sabiendo como que el balón le iba a volver a él. Entonces me ha dado un poco la sensación de que ha sabido lo que iba a pasar, se ha esperado, ha jugado un poco de intuición y le ha salido perfectamente. Sí, es verdad que ayer el Torrent tuvo un partido calentito, Adolfo. Acabó calentito. ¿no?, siendo, nos dejó una de las mejores frases del torneo, ¿no?, de nuestro compañero Uriol. Se han enfrentado. Esto no es fútbol. Esto es interesante. Gracias, G. Martínez, por ser nuestro scouter, ¿no? Es el que amplía la información por nosotros. Se han enfrentado en un partido y quedó 1-2 para el Levante. O sea, un partido muy disputado. Ya estos juegan 40 o 45 minutos. Estos son 40 minutos. Juraría, en campaña regular son 40 y 40. O 35 y 35 como máximo. No sé si ha cambiado un poquito la forma y el formato. La pelota al segundo palo, Secu. Va a llegar, si la salva. Es pelota para Fabio que extrae ese centro con bota zurda. Recupera el Torrent. Fíjate que Geray... Estamos hablando de la Liga. Fíjate que Geray da la sensación de que ha cambiado un poco el perfil del partido. Sí que es verdad que
antes estaba jugando mucho más abierto, mucho más apurando la banda, y ahora sin embargo da la sensación de que se mete mucho más por dentro, buscando la espalda de los centrales, el espacio entre ambos jugadores del terreno en la zaga, y mira, precisamente Geray ahora lo cambiarán. Mira, y ahora hay el cambio cambios. Tienen que haber entrado Ale, Pablo y Pepe. Ale, Pablo y Pepe. Y con esto también los cambios de Levante. Nos deben faltar jugadores en suplentes, sobre todo porque se ha cambiado el portero y ya han entrado 4, o sea, han entrado 3 más. Quiere decir que había 4 en el banquillo y nosotros solo tenemos 3 que nos haya podido pasar la organización, pero haremos lo que podamos y ahora los intentaremos reordenar un poco a falta de estos 13 minutos que quedan para que acabe el partido. Y recordamos que en caso de quedar así, sí que es verdad que es el quinto o sexto puesto, pero nos iríamos a penaltis. Precisamente ya venimos de otra tanda. Yo recuerdo, Cecilia, que también está pendiente al chat, juega en Liga Autonómica, esto lo entendíamos, Levante tercero, Torrent 14º. Se sigue jugando Liga Autonómica Benidorm, La Cross Babel, Pablo Iglesias, Elche, todo esto de la zona Castellón, Alicante, en Valencia ya sabemos, Alboraya, Valencia, Villarreal. O sea, hay canteras muy fuertes, Torrelevante, por aquellas también está Patacona. O sea, todos los filiales y toda esa senda, toda esa cuota de equipos predominantes. Ahora entran en el centro del campo, vemos a un jugador cambiado, o sea, el Levante también le quiere dar oportunidad a los chicos. Mueve ficha, ya no solo tampoco por un tema físico, sino también porque el partido va 0-0 y entiendo que se lo querrán llevar, por lo tanto también hay que mover la ficha, intentar dar un cambio en el sistema de juego, ¿no? Piernas frescas, sorprender con nuevos jugadores, nuevos perfiles que intenten desatascar este partido. Fíjate que ahora el Turren hasta se posiciona con línea de 5 atrás. Eric, que será el lateral izquierdo, ha habido un cambio, mira la Gacela, que pedalada, el pase atrás hacia el punto de penalti, el remate quedó muy débil, recupera el Torrente, ese autopase llega antes, aguanta de espaldas el defensa central, acaba rebañando la pelota a Martín que le da oxígeno por el lateral derecho y ese robo y ojo la falta. Y es tarjeta amarilla, no es tarjeta amarilla, se la enseña, sí, para mí que sí que se la enseña. Sí que verá la tarjeta amarilla, evidentemente no la protesta, el error era claro, se iba el jugador del Turren y tuvo que pararlo con una falta. Quería destacar en la jugada anterior, esta que estamos viendo en repetición, el remate de Desco, le quedaba un poco mal el disparo con la zurda, pero la jugada llegaba con peligro el Levante a través de esa banda derecha, era Fabio, el jugador que metía el balón al punto de penalti, por decirlo así, el pase atrás después de apurar línea de fondo, y Desco que no conseguía disparar con precisión, pero acercándose el Levante, mientras que el Turren pues va a tenerla ahora a través de un centro. Y no es ninguna sorpresa que los partidos en categorías inferiores rompan o muy al inicio o muy de cara al final por la necesidad. Normalmente en la zona del medio, en la zona muerta, es complejo acabar goleando. Pero en esta Motion Cup, 35 minutos, quinto, sexto puesto para que la gente sepa. Yo creo que el partido va a llegar ahora o entrará en una fase donde se acumulan sensaciones. Y ojo, esta me gusta. No, hay una cosa que me está gustando mucho de este torneo y es que estamos viendo imágenes muy curiosas y muy contrastes muy... Mira, hay un jugador en el terreno de juego, a ver si podemos ver quién es. Y también se está doliendo de la zona hombro-clavícula, vamos a ver, porque, ostras, la cara es de bastante dolor. Tiene el hombro estirado, parece que habrá sido hombro. Ya vimos una lesión de hombro que no terminó, acabó siendo de gravedad porque después acabó jugando el próximo partido, que era la de Liam, del Valencia. Y parece que puede ser algo parecido. Además, no sé si tendremos repetición porque no parece que haya sido un lance de juego, sino más bien parece que habrá sido algo fortuito. Pero lo que te estaba comentando me hace gracia en este tipo de torneos, ¿no? Lo que hemos visto durante estos partidos, hemos visto imágenes muy diferenciales, ¿no? O contrastes muy heavies entre, por ejemplo, jugadores muy bajitos y jugadores muy altos que parecía que forcejeaban, y ahora sí que estaba Martín en el campo, si no me equivoco, que estaba forcejeando con Marco, creo que era del Turren, en propia área en este córner, ¿no? Por evitar que pudiera rematar a placer si le llegaba el balón, y la imagen era curiosa, ¿no? Porque el Marco le sacaba una cabeza a Martín y Martín igualmente no se amedrentaba. Y sí, también buscando información, porque a mí Torrent es el San Gregorio, el estadio, no lo llegaba yo a recordar, pero sí, es un estadio bastante grande, que albergó, como decíamos en el día de ayer, en Copa del Rey, el partido más grande, ¿no? Está 25-26 para el Torrente, el Betis Torrent. Fue en Copa del Rey, al final acabó pereciendo el equipo de la Comunidad, pero para que conozcan
la magnitud de este club. Es un equipo Copa del Rey. Perdona, Jordi, porque sí que parece que es más grave de lo que Sí. podía parecer la lesión. Si no me equivoco, es Fabio. No quiero preocupar a nadie. No quería decir nombres para no preocupar a nadie, pero creo que podría ser Fabio. A ver si le podemos ver el dorsal, porque desde aquí tumbado no lo acabamos de ver con claridad. Pero sí que es verdad que se duele bastante del hombro. Es una lástima porque no tenemos repetición y no podemos ver cómo ha sido la acción, si ha sido solo. Podríamos ver un poquito más si es preocupante o no, pero evidentemente ya está ahí el servicio médico del Levante para atenderle mientras se acercaba también su compañero. En caso de que se te salga el hombro, que tú aquí eres un poquito más especialista, a ver, lo primero que se suele hacer es revisar si se puede recolocar, pero el Sí. dolor es bárbaro. Sí. Y ya después, bueno, tiene que ser tanto atendido como sustituido. No se puede, no se te recoloca el hombro y directamente puedes empezar a jugar. Sí que debe ser Fabio, porque veo que está calentando Oliver. Supongo que le sustituirá y Oliver acababa de ser del terreno de juego. Si es Fabio sería... Si no es Fabio, estoy metiendo aquí la pata. De verdad que no quiero preocupar a nadie, me imagino la familia. Ahora cuando Tiene que veamos estar quién la es... madre Ahora- tirándose el Ahora cuando veamos quién es diremos evidentemente el nombre. Pero sí que es verdad que a medida que pasan los minutos, ¿no? Pues se van acercando sus compañeros, y cuando esto pasa pues suele ser porque la lesión es un poquito más grave de lo que parecía y sus compañeros se empiezan a preocupar ya por su estado. Sigue tendido sobre el terreno de juego. Digo sobre todo lo de estaría súper bien haber podido ver una repetición por el tema de ver si es un hombro salido, ¿no? Porque a veces una salida de hombro, cuando se te sale el hombro, es mucho más aparatoso, duele evidentemente, pero es una cosa que se puede solucionar en el momento. Creo que a estas edades evidentemente si se te sale el hombro, lo más prudente y lo más sensato sería cambiar al jugador, pero viendo lo que están tardando, no tiene pinta de que sea un hombro salido. Yo te digo, por la forma de patalear, ese dolor, el brazo extendido y una asistencia médica, ahí está, van a saltar también los paramédicos. Aquí en la Motion Cup, dicho queda, hay ambulancia, hay un cuerpo médico grande, y si el chaval está adoleciendo, hay que asistirlo completamente. Ahí van los paramédicos. Fíjate que ya prácticamente todo el equipo de Levante, hasta jugadores del Torrent, están interesados por su estado físico, mientras que los jugadores del Torrent también se agrupan en su propio campo para unas últimas indicaciones de cara a la recta final del partido. El tiempo evidentemente sigue corriendo, recordamos que es hasta el minuto 35, pero el árbitro después de esto pues tendrá que añadir, y en caso de quedar así pues nos iríamos hasta los 11 metros para que se decidiera a través de los penaltis. Y es bonito también ver la agrupación de Levante Unión Deportiva. Casi siempre se suele despejar esa unión porque los médicos prefieren que se disperse un poquito la gente para no molestar y para no agobiar. Fíjate, sí que era Fabio, dorsal número 7, el que estaba jugando de lateral. Estaba haciendo un gran partido, en esta última había sido fundamental sobre todo para darle ese balón atrás a Desco, que finalmente no conseguía ver puerta. Estaba teniendo un gran partido y una gran participación por banda derecha. Lo decíamos hace escasos minutos, estábamos comentando que precisamente el Levante se estaba haciendo fuerte en las bandas, y esto va a ser una baja muy sensible para un Levante, sobre todo, no solo a nivel de juego, sino también anímico, ¿no? Que en el último partido de la Motions Cup puedas perder a un jugador tan importante, pues tampoco es plato de buen gusto, y veremos. Es un titular y eres el lateral derecho, Fabio, el que ocupa el carril, y ya están en esa activación los jugadores del Torrent. Para la gente, para familiares, para incluso allegados, calma. Fabio está recuperándose, va mejorando, vemos una progresión inmediata, así que está bien cuidado, está mimado. Ahora todo lo que venga es tiempo, el tiempo todo lo cura, y yo creo que ya no va a jugar más Fabio. Será otro lateral derecho quien ocupe esa demarcación, y a preocuparnos por el chaval después. Seguro bajamos y le cuestionamos a ver si... Sin ser yo médico, me da la sensación, viéndolo desde aquí, que le están inmovilizando el hombro. Un cabestrillo, parecía el hombro izquierdo por lo que tenía... Sí. Por cómo lo tenía colocado en el terreno de juego, pero sí que veo que también le toca en el derecho. Entonces no sé ahora si será el izquierdo o el derecho, pero sí que parece que se lo están inmovilizando, mientras ya los jugadores del Levante también vuelven a tocar balón, vuelven a tocar pelota, intentan activarse, y los del Torrent que continúan, Bueno, fíjate que sale. Está bien el chaval, la verdad. A mí era de lo que más me estaba gustando del Levante. No estaba sufriendo absolutamente nada el Levante por derecha, y es en gran parte por el trabajo que estaba ejecutando Fabio, que ahora se retira
con esas molestias. Una lesión no grave, tampoco mínima, que le obliga a salir. Sí, está con un cabestrillo, le han inmovilizado, ha tenido que ser esa salida del hombro. Le deseamos lo mejor al chaval. Ahora sí, es hombro izquierdo, nos preocupamos por él. Es el hombro izquierdo, se lo han inmovilizado. Y por cierto, quiero destacar también el nombre de Marc, que mientras todos los jugadores intentaban no perder un poco, ¿no?, ritmo de partido, intentaban mantenerse activos, Marc no se ha apartado del lado de Fabio, ha estado todo el lado ahí, ¿no?, viendo cómo le asistían los médicos. Así que también a destacar que haya jugadores así. A estas edades además hay mucho compañerismo, ¿no? Todos son amigos, es una plantilla de gente joven. Entonces también es de agradecer que se vean este tipo de imágenes, ¿no? Cuando un jugador está lesionado, que haya un compañero al lado. A mí también creo que en estos torneos también deja muy buen lugar. Debido a este lapso de tiempo que hemos tenido para atender al chaval, que también los paramédicos, oye, chapó por ellos, han tardado un poquito en saltar, pero lo han atendido maravillosamente. Vamos a tener un añadido, indiscutiblemente. Esto nos lleva a más. Y a la carrera del Torrente por el lateral derecho. Se para en el lateral del área. Va a llegar el centro. Bueno. Escorpión lo intentó. Creo que era demasiada innovación para lo que requería la jugada. Intentó magia. El centro era bueno. Sí que es verdad que le queda atrás la pelota. Entonces tiene que optar por ese recurso. El recurso no era malo, pero era muy complicado de poder ejecutar. Sí que es verdad que me sorprende lo solo que estaba dentro del área. Si el centro llega a ser un poquito más preciso y no le queda tan forzado, realmente estaba en una posición muy buena para rematar a placer. Y desde por la mañanita, por la mañana café. Yo por lo menos me he bebido uno, Adolfo. Llevo dos. Dos, la Virgen. No, y acaba este. ¡Opa! Y voy a por el tercero. Esa pelota en el 2-1. Acaba saliendo Eric, ahora posicionado como central. Como central o como lateral, muy cerrado. No, es central. Y pasa al lateral izquierdo Villa, por lo cual hay un cambio sistemático por parte del Levante Unión Deportiva. El Torrent que sigue con ese 9 diferenciado con los extremos. De hecho, pasó el que fuera delantero al extremo diestro. Y cuidado con esta pérdida de la pelota, que puede ser preocupante. Acaba en el suelo. ¿Quién te está gustando del Levante? Porque a mí Cruz pues me está molando, pero pensaba que Desco iba a ser el más destacado, pero no, al final acabó cambiado porque no tuvo ese protagonismo. Fíjate que hasta antes de la lesión te habría comentado evidentemente el nombre de Fabio, pero si no te voy a decir el nombre de Gerard, el central diestro. Me está pareciendo que está haciendo un gran partido. Y puede llegar el centro a la olla, la deja pasar el Torrent, ahí hay que apretar, el rebote pertenece al Levante, el cañito para la definición, le cae al 9, no hay posición irreglamentaria, sigue batallando en el área chica y el Torrent en la transición, el contragolpe a contrapié, le dio al extremo derecho para que vuelva el Levante, para que venga el centro, esperando esa mano del guardameta, el centro de Villa, que cobró mucho veneno, no contactó el portero, por lo cual es pelota para él. Juega el Torrent. Probó suerte ahora a través de un centro lateral. Villa no llegaba a ver ningún jugador al remate, tampoco el portero llegaba a despejarla. Finalmente se la saque de puerta y veníamos de una jugada en la que precisamente era Eric, el jugador que se sumaba al ataque, intentaba hacer un golpeo de esos que siendo central has de saber golpear muy bien para meterlo y no le salía bien, pero su compañero conseguía salvar la jugada. Una pelota corta, aprovechaba el Levante para golpear con la testa. El delantero no se puede desmarcar. Vuelve a jugar el Levante Unión Deportiva. Fíjate, se vuelven a recolocar muchos cambios de posición en el Levante. Ahora es Oliver el que vuelve a esta línea de 3 mientras suben los laterales. Laterales muy arriba en este Levante. Fíjate que suben los laterales, los extremos se meten por dentro. Puede ser 3 centrales, 2 carrileros, porque ahora mismo la disposición es Oliver como central por derecha, Gerard que se queda como mariscal por dentro y por izquierda estamos viendo a Eric para crear una fortaleza más grande y ocupar los carriles con mayor extensión, jugando por dentro, dejando menos hombres, y en la delantera ahora mismo ocupando Márquez, si no me equivoco, no, con el dorsal número 9 es Lucas. Sí, parece ser, y todo apunta a una línea de 3 abajo, aunque suele ser bastante adaptada. Pero fíjate que lo comentábamos ya cuando estaba Gerard en el campo, que parecía un extremo que habría mucho más, ¿no? Que ya antes del cambio se estaba empezando a meter por dentro y era precisamente el lateral izquierdo del Levante el que le doblaba por fuera. Entonces supongo que habrá habido un cambio en el sistema y sí que veremos unos carrileros más, o sea, veremos unos laterales más carrileros que laterales como tal.
Martín. La ganó, le queda al Torrent. Sin espacio. A correr con el 20. Se la tira muy larga. No va a poder volver a enganchar con la jugada. Se la queda el guardameta. El que no ha cambiado es el del... No, sí ha cambiado porque antes teníamos a Aarón con el dorsal número 13. Ahora tenemos al dorsal número 1. Es Pai. Sí, porque este me acuerdo yo de leerlo a la hora de preparar el torneo. Pai. Ahora veremos en esta última del Torrent muy largo el control. Se le quejaba un poco su compañero, le decía pásala y le dice no podía hacer más. Tenía que probarlo porque no podía hacer más y se quejaba también de no llegar más acompañado. Oye, ¿sabes cuántas personas tenemos aquí a las 10 de la mañana un domingo? Que la gente aprovecha para dormir. ¿Cuántas? Pues más de 100 personas. Más de 100 personas, pues que nos digan con quién van, con el Torrent o el Levante, ¿no? Siendo dos equipos, vamos a repetirlo. Están apoyando al Levante Unión Deportiva, están apoyando al Torrent, el equipo naranja, el equipo del... Estadio, bueno, sobre todo, rápido, lo que he visto yo es mucha gente durante estos días que se pasaba y nos comentaba, conozco a no sé quién, soy amigo de no sé quién, el hermano de no sé cuántos, que nos digan si conocen a alguien, quién es el bueno, quién consideran que es el mejor de cada equipo y si tienen ellos también un ojito derecho, porque nosotros durante estas 3 jornadas hemos ido adoptando jugadores, por así decirlo, que ya los tenemos fichados en nuestra retina y me gustaría saber también a la gente del chat, a la gente que nos está viendo, quiénes son esos jugadores que más les han gustado hasta el momento. La lectura del bote. Pareció haber el futbolista del Torrent hecho una plancha, pero no. Y ese Pai arriba, vuelve a cortar de cuajo. Y el Torrent. A todo esto ya estamos... La orientación con la testa, dime. Estamos en el añadido ya. Evidentemente se tienen que añadir por la lesión de Fabio. Veremos hasta qué minuto nos vamos, pero recordamos, 42, en caso de quedar así, nos iríamos a los penaltis. Apoyamos al Torrent. Dice Lupe Navarro. Y Navarro, ¿tienes algún lazo de consanguinidad con alguno de los jugadores? ¿Simplemente eres aficionada? ¿Tienes algún primo, algún hermano, algún nieto incluso? Podría ser. Podría ser perfectamente. Veremos. A mí me encantaría adoptar algún jugador. ¿Adoptar? Para que sea familia mía. ¿A cuál adoptarías? Alguno que otro. Alguno del Valencia. El siguiente partido, París Saint-Germain-Valencia, alguno me llevaba. Alguno apadrinaba, ¿no? Porque, yo alguno del Valencia... Luego lo comentaremos, pero hay varios del Valencia que me encantan. ¡Uy, el error! Ese error del guardameta del Levante, Pai, en el desacierto. Inconveniente para la defensa, pero reacciona Oliver. Oliver que enmenda un poquito el error del guardameta, pero sale el Torrent con mucho aire. A ver, esta pelota transversal hacia el extremo diestro. Intercepta el centro del campo. El rebote que pertenece a Diego. La deja perder el Torrent. Es en beneficio del Levante. No sé si con 14 años ya manejan cuenta propia, entiendo que no, pero Pai le debe una cena a Oliver porque el error era grotesco. Ya se relamía al delantero viendo también al portero avanzado después de ese error, pero es finalmente Oliver que también está cuajando un partido impecable después de salir por la lesión de Fabio. Ha conseguido rehacerse, ¿no? Recuperar el balón y sobre todo enmendar el error de su compañero. Apoyamos al Torrente, soy amigo del 11 del Torrente. Del 11 del Torrente. Soy amigo de... el bicho, has puesto, soy amigo de... ¿Pero de quién? De todos, es amigo. Te acabó la batería, es amigo nuestro, frase. Es amigo nuestro también. Sí, yo juego contra ellos, gané al Torrente 1-3 esta última jornada. Vale, Guille, pero ¿en qué equipo juegas? Claro. ¿En qué equipo juegas? Creo que es bastante interesante. Buen control con la Espuela. La quiso ingresar de primeras en el área. Recupera el guardameta de Levante. En caso de terminar con el 0-0, estaríamos hablando de otros penaltis que yo te he dicho, Adolfo, penaltis consecutivos. Fuera de directo, creo que va a ser recurrente resultado. Porque ninguno quiere forzar situaciones. Es preferible un empate y vivir también ese calambre, ese cosquilleo, esas mariposas en el estómago de una tanda de penaltis. Y cada vez son más próximos. Sí que es verdad que el Torrent empieza a acercarse un poquito más, ¿no? Ya dejándose hasta el último aliento, teniendo en cuenta que es el último partido. Pues pero penaltis. El árbitro pues pita al final del partido y nos iremos a los penaltis, Jordi. Pues nos vamos a los penaltis. Y también estábamos comprobando de la fatiga, del desgaste físico de los jugadores, sobre todo del Torrent, que nos estaban comentando en el chat. Ayer jugó 4 partidos, no 3, sino la cifra de 4 partidos en un día, de 40 minutos. Hagan cálculos, son 4 por 4. Estamos hablando de más de 3 horas de juego en un día y en un torneo. O sea, es una barbaridad. En la Nucía, mira, en la Nucía. Aquí una de los comentaristas, Belén Serra Gallego. ¿Esta es fanática tuya, Adolfo, o va a ser mía? ¿Pero de quién? ¿Eres de Adolfo ¿Belén? O eres de Jordi?
La Nucía será es una fan quizás comarca cercana del Turren. Puede ser. Es comarca cercana a Benidorm, es zona de Alicante, o sea que la Nucía también... Uy, lo que se viene luego, Jordi. Estoy viendo ya jugadores del Valencia que me están viniendo flashbacks, Me están viniendo flashbacks de ayer. Pero antes este Turren Levante, que se decidirán penaltis por el quinto y sexto puesto de la Motions Cup. Un partido que en la campaña regular acabará en favor del Levante por el 1-2. Un Levante que llegó a cuartos de final, cayó frente al Barcelona por 2-0, y el Turren, que también cayó por 2-0 frente al Alcobendas. El Turren, que se estaba jugando a ser un poco la revelación del torneo, y él, después de haber ganado precisamente al Barça, y el Levante, que no pudo hacer con el Barça después de haber conseguido durante la primera jornada, sí que es verdad que empató, pero luego consiguió rehacerse de ese último, de ese primer golpe, por así decirlo, y finalmente pues posicionarse para ser uno de los mejores equipos del torneo. Pero para serlo y estar entre los 5 mejores tiene que ganar esta tanda de penaltis. Vale, fantástico. Torrent se va a jugar en el campo derecho. Ahí lo tenemos. Ok, ahí lo tenemos. Yo he jugado contra el Barça y yo juego en el Gabá. El Barça, que es uno de los semifinalistas de la competición. Ayer se cargó al mismo Levante Unión Deportiva en un partido muy serio que acabará por el 0-2. Y un Levante Unión Deportiva que no pudo defender las embestidas de un Fútbol Club Barcelona que juega sensacionalmente bien. Y ahora la tanda de los penaltis. Fíjate que también se practica. Para mí no es casualidad, es causalidad. Fíjate que va Pay como portero del Levante, no va Aarón, que sí que había salido de inicio. Va Pay, que es el que ha acabado terminando el partido en el terreno de juego para el Levante. Y el primero en golpear será Lucas por parte del Levante. Irá Lucas. Lucas, para el primer penalti. Yo soy del orden, Adolfo, de los mejores lanzadores al final siempre. ¿Sí? Sí, siempre. O sea, perdón, al inicio. Al inicio, yo igual. Yo prefiero quitármelo. Y a ver, ese primer penalti del Levante. Parada adentro. Llegó a contactar el guardameta con la pelota, pero acabó, en realidad, acabó siendo gol. Levante 1, Torrent 0. No le pegó mal, buscó el lado izquierdo de la portería, adivinó Pay. Sí que es verdad que terminó tocando, pero no con toda la fortuna del mundo, porque finalmente el balón acabó entre los 3 palos y en el fondo de la red. Se adelanta el Levante. Ahí está. Y lo que también se demora el siguiente partido, las tandas de penaltis, es lo que tienen. Va el primer lanzador para el Torrent. Se menea Pay, quiere confundir, quiere intimidar, el golpeo para adentro. Lo deja igualado en el 1-1. Levante 1, Torrent 1. Le pegó Marc, que ahora abrazaba a su compañero, a su portero. Le daba ánimos para intentar parar el segundo penalti por parte del Levante. 1-1 en la tanda. En este caso, el portero del Levante, Pay, que no acertaba el lado. No. Era Marc el que conseguía abatirlo. Y allí en marcha el segundo lanzador para el Levante Unión Deportiva, es Desco. Desco para el lanzamiento. Desco en los 11 metros. A ver, Desco convierte abajo, firme a la izquierda. Levante con el segundo. Le pegó fuerte, raso, abajo a la izquierda. El portero no se lo acertó. Muy bien golpeado. Y fíjate que golpeaba con la derecha, y eso da más explicación al tiro flojito que le ha salido antes dentro del área, que le probaba con la zurda. Por lo tanto, 2-1 a favor del Levante. De momento nadie ha fallado, Ha sido indivisible. Ese golpeo del futbolista del Torrent va para adentro. Ese gol de Pablo López Navarro. El defensor acaba convirtiendo. Y estamos en el 2-2 de momento, sin desaciertos, todo aciertos. Decía, era indivisible dentro de la casaca lo que es el número. Es bastante complejo porque hoy mucho sol, poco viento, damos gracias. Volvió a golpear hacia el lado izquierdo. El portero no acertó. Y finalmente pues 2-2. De momento pleno de aciertos, Jordi. Y va el 4. Va el zaguero, le pega para adentro, correcto, abajo a la izquierda. Gol del central de Diego. Corrígeme si me equivoco, ¿puede ser que todos los penaltis se hayan disparado al mismo lado? Pues a la izquierda de la portería. A ver quién rompe un poco con la estadística. Claro, porque ahora si eres el que dispara, tienes la duda, ¿no? Porque todos los han golpeado ahí, quizás el portero se piensa que lo voy a cambiar, quizás estoy engañando, y hasta en esta duda te acabas engañando un poco a ti mismo. Irá José María Calvo. José María para el golpeo.
para dejarlo igualado. ¡Uy, se atrevió! A Lopanenka para igualar el marcador. Y este sí que ha roto con la estadística, pero además bien. Se atrevió. Yo creo que ya a estas alturas del torneo ya quieren dejarse un poco también los highlights, quieren muchos ya tener el clip, y una Panenka siempre es un recurso, y más cuando fíjate que el portero volvía a tirarse hacia ese lado pensando que repetiría, ¿no? Sería ya el sexto lanzamiento en ese lado, y finalmente pues lo que hacía José María era ese detalle de calidad a Lopanenka, que en el fútbol de élite nos gusta tanto, y si se lo vemos a los chicos aún nos gusta más. Va Seco. Es Arnau Martínez en la portería. Seco preparado. Ahora se orienta para pegarle con bota zurda. No, coge carrerilla. Finalmente con derecha. Abajo rasa, impregnada de potencia. Estamos viendo una tanda de penaltis clínica. O sea, a este paso el Valencia-PSG no se va a jugar. Me ha gustado mucho este penalti de Sekou, porque parecía que le iba a golpear con la zurda, engañó al portero, le acabó pegando con la derecha, y aún haciendo el saltito previo consiguió colocarla ahí ajustada al lado inferior derecho de la portería. Recogerá la pelota el lanzador del Torrent con el dorsal número 5, Lucas Monguía. Zurdo. Lucas Monguía con buen porte. Paradón del portero. Pae para resolver. Pae para que tenga el Levante el penalti decisivo para quedar quinto en la Motion Cup. Pues vamos a entrar ya en ese punto de que el Torrent no puede fallar. Entramos en un punto ya crítico de la tanda de penaltis. Muy acertado Pai por un lanzamiento que se cambiaba de lado. Hemos pasado de tirar de los de la izquierda a los de la derecha. En este caso el Torrent, que no encontraba fortuna, y atentísimo el portero con ese paradón abajo a la derecha. Estamos hablando de un penalti decisivo. Recoge la pelota Marc. Siempre es el 10, macho. Siempre es el 10. En la historia del fútbol siempre es el 10. Marc para el golpeo, brazos en jarra, le pega Marc, fuera. Mal golpeo, iba bien situado, la dirección era la escuadra, la reacción de echarse la camisa a la cara, cubriendo el rostro, e irá el portero. Bueno, no me cuentes otra cosa, macho. Le alientan desde la grada. Era Iván Martínez en la portería y ahora va Arnau Martínez, o sea, son tocayos de apellido, para que sea portero contra portero. Alentaba a los compañeros a Marc, sí que es verdad que no le golpeó bien, y veremos ahora lo del portero. Suele ser una cosa que no sale mal, no quiero gafarlo. Arnau, los pies dentro, paró con los pies, y la situación ahora mismo es igualitaria. El Torrent falló uno, el Levante ha fallado otro, estamos en las mismas. No quiero decir nada porque yo soy muy malo, Jordi, yo soy muy malo. Pero creo que hemos visto quizás el peor lanzamiento de la tanda. Ha sido raro. Ha salido mordido, y quizás un error grotesco del portero. Era una parada que parecía fácil, y quizás hasta se confía demasiado, intenta llegar con el pie, sí, y al intentar llegar con el pie se confía en exceso. Y ahora tiene que meter el Levante, fallar el Torrent, o fallar el Levante, meter el Torrent. Entramos en punto de muerte súbita. Efectivamente. Allá irá para el golpeo. El lanzador del Levante lo transforma. Es gol de Álvaro. En caso de fallar el Torrent, el Levante se convertiría en ganador. Le pegó bien a la izquierda de la portería. Y hará pues máxima presión para los jugadores del Torrent. Lo bueno de golpear primero cuando llegas a esta parte de muerte súbita es que la presión la tiene el segundo realmente. Porque aunque falles el primero, la presión la sigue teniendo el segundo. Entonces, al menos en este punto, el que empieza lanzando la muerte súbita, yo sí que creo que parte con ventaja. Parece que es Gaizka Aritz Cuartero Ross. El dorsal número 4, Gaizka. Le va a pegar Gaizka. Y otro a Lopanenka. Aquí nadie se quiere dejar nada en casa, nada en el tintero. Y acaba resolviendo de la manera más estética para que el lanzador del Levante Unión Deportiva, uno de los jugadores más destacados del partido, sea con el 18, Gerard. Y de nuevo vuelta a empezar, turno del Levante para intentar ponerse por delante en esta tanda de penaltis y dejarle toda la presión al Torrent. O sea, hay una mujer con las manos en el cuello, como que tal, no sé si está sufriendo. Tú imagínate que tienes a tu hijo golpeando. No, sí, es que duro, final. Gerard, los defensas nunca fallan penaltis, arriba. Pues fue para arriba ese golpeo de Gerard, que ahora se lamenta. Y de nuevo presentó el interior de la bota, también propulsó bastante y se marchó alto ese penalti
para que el Torrent tenga oportunidad de quedar por encima de un todopoderoso Levante Unión Deportiva, quedando quinto. Van sus compañeros a alentarle. Fíjate que cuando los jugadores fallan se llevan directamente la camiseta a la cabeza, ¿no? Lamentándose. Y de nuevo el portero. Va el portero. A ver si le devuelve el favor. Va el portero, le pega Iván. ¡No! ¡No! No era momento de florituras. Iván Martínez Moreno, que traiciona. Iván, a lo Panenka no, a la tercera nunca va la vencida. Se quiso vengar, los jugadores del Torrent le metieron 2 Panencas a él, quiso hacer lo mismo, quiso marcar de Panenka, y lo malo de las Panencas es que si salen bien haces historia, si salen mal Puerta no dices ridículo, pero pasan este tipo de acciones que dicen, pues haberla ajustado un poquito, que no tendrías este papel. A ver, Geray, que has estado escondido. Geray para adentro. Geray abajo, adivina el portero y adivina Iván. Y claro, ahora la gente se pensaría que por el fallo del Torrent el Levante había ganado. No, pero no, volvemos a empezar. De nuevo presión para el Torrent, que está obligado a marcar este penalti si no quiere quedar en sexto lugar de la Motions Cup, que ya es una posición más que digna para los equipos que había en esta competición, pero sí que es verdad que siempre sienta mejor quedar por encima. Y porque en caso de Levante estás ganando a un Torrent que te ha competido hasta el final, y en caso del Torrent estás ganando a uno de los de las escuelas más grandes. Para el golpeo, el Torrent y la parada con los pies. Ha ganado el Levante Unión Deportiva tras el fallo del Torrent, y al estar en ronda knockout es el Levante el quinto clasificado de esta Motions Cup. Pues ¡qué barbaridad de tanda! Se lo llevó el Levante, será el quinto clasificado de la Motions Cup, un equipo que sí que es verdad que empezó en la competición con un empate, que terminó cayendo eliminado en cuartos de final contra el Levante, pero que fíjate que llegan a la quinta posición a través de los penaltis, en una tanda de penaltis que ha tenido de todo, ha tenido panencas, ha tenido errores, ha tenido fallos de balones que no han ido ni entre los 3 palos, y finalmente pues que el Levante pues que lo celebra, evidentemente esta quinta posición más que digna. A ver, es una quinta posición en la Motion Cup, está muy bien, está muy bien. Contra un Torrent, por cierto, que repetimos, un Torrent que queda sexto, pero es el Torrent que gana al Barça, que ahora jugará en semifinales, que puede ser un candidato, bueno, que es un candidato a llevarse la Motions Cup, por lo tanto también hablamos de que el Levante ha quedado quinto, pero papel más que digno de un Torrent que ha dado la sorpresa durante el torneo y a nada estuvo de clasificarse a las semifinales, de no ser por esa derrota frente al Alcobendas. Y fue Pai el guardián, fue Pai el salvador, y todo esto nos conduce a una entrevista que tenemos post partido. No, primero Publi, pues nos marchamos a Publi primeramente, después reconectamos con el Paris Saint-Germain Valencia, no se lo pierdan, partidazo